¿Estamos listos? Perfecto. Iniciamos, Silvita. Carlos, tú vas a dar las palabras de bienvenida. Silvita, su micrófono está apagado. Ábralo, por favor. Licenciada Mayén, por Muchas favor. gracias. Gracias, muy buenos días. Con las disculpas, vamos a dar inicio a esta actividad. El Instituto Nacional de Salud se complace en inaugurar este día la primera teleclínica del proyecto ECO El Salvador. Esta actividad, para que conozcamos la agenda, se dividirá en dos partes. En un primer momento, tenemos las participaciones para la inauguración y posteriormente se quedan con el desarrollo de la teleclínica referente a infectología pediátrica con el tema COVID-19 en pediatría. Nos acompaña la doctora Xochitl Sandoval, directora del Instituto Nacional de Salud, el doctor Henry Cohen, referente internacional y director del proyecto ECO Uruguay, el doctor Carlos Hernández, jefe del Departamento de Gobernanza y Gestión del Conocimiento de este instituto. Bienvenidos, ellos entonces harán la inauguración. Para conocimiento de todos, están presentes también la doctora Lourdes de Dueñas, el doctor Guillermo Barahona y el doctor Ernesto Pleites, especialistas del Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum, quienes desarrollarán la primera teleclínica de este país. También están conectados personal médico, de enfermería y de otras disciplinas de la salud de los diferentes establecimientos. También tenemos a Elisa Martínez como observadora. Sean todos bienvenidos y también parte del equipo técnico del instituto que son parte de este esfuerzo. Damos paso al desarrollo propio de la agenda para inaugurar la actividad. Le damos la palabra, la primera participación con las palabras de bienvenida corresponden al doctor Carlos Hernández Ávila. Adelante, doctor. Muy buenos días, muchas gracias. Tengo el gusto de saludarles y compartir este espacio virtual con la directora del Instituto Nacional de Salud, la doctora Xochitl Sandoval, el doctor Henry Cohen, referente internacional del proyecto ECO Uruguay, quien nos apoya en la realización de este evento y también en la capacitación que hemos tenido en el Instituto Nacional de Salud. Gracias también por acompañarnos, Elisa Martínez, que ha sido quien nos ha apoyado también en la formación de este grupo, de este ECO y la capacitación del recurso dentro del instituto. Saludo también a los colegas, la doctora Lourdes de Dueñas, al doctor Guillermo Barahona, al doctor Ernesto Pleites, del Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum, que desarrollarán la primera teleclínica de este país, al personal médico, al de enfermería y otras disciplinas de salud que están conectados ahora mismo. Les agradezco por sumarse a este importante esfuerzo. Reciban todos la más cordial bienvenida. Nos complace como Instituto Nacional de Salud ser parte de este proyecto del Ministerio de Salud, en el que aportaremos todos y donde todos los esfuerzos son importantes para hacerlos. Que se retome y se asume el firme propósito para optimizarlo en el desempeño de esta teleclínica y facilitar la conexión virtual para poder difundir el conocimiento. El proyecto ECO es la extensión para los resultados de la atención médica comunitaria. Pensamos que con las diferentes teleclínicas que se van a impulsar desde el instituto, vamos a poder llegar a los diferentes niveles de atención y puede haberse reflejado en la atención de los pacientes. Un poco de historia, el proyecto ECO inició en el país oficialmente en agosto del 2020, pero iniciamos con anterioridad las coordinaciones para implementar este proyecto en El Salvador. Del Instituto Nacional de Salud nos sumamos a esta iniciativa internacional que se enfoque en hacer llegar el conocimiento académico en medicina y a formar comunidades de aprendizajes, comunidades de especialistas que van a facilitar la atención y disminuir la brecha de atención en el país. Les invito a aprovechar de la mejor manera esta experiencia y les doy la bienvenida y deseo muchos éxitos en esta actividad. Muchas gracias, doctor Carlos Hernández. En este momento tenemos el gran honor de escuchar las palabras alusivas a este evento por el doctor Henry Cohen, referente internacional y director del proyecto ECO Uruguay. Él es especialista en gastroenterología, expresidente de la Academia Nacional de Medicina,
expresidente y máster de la Organización Mundial de Gastroenterología, coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario de la Presidencia de la República para la atención del COVID-19 en su país. Bienvenido, doctor, tiene la palabra. Estás apagado el micrófono, Henry. Glenda, dígale que le dé audio. Ya tengo el audio. Gracias, señorita Padilla. Muy generosa en su presentación. Veo que está muy actualizada con mi currículum. Muy amable. Doctor Hernández, doctora Sandoval, el honor es nuestro. Es todo para nosotros, para Elisa, para todo el staff de ECO Uruguay y para mí personalmente. Es un momento muy importante, estoy seguro, para lo que será la salud pública en vuestro país, en El Salvador, y para el Instituto Nacional de la Salud. Me está dando la señal para este problema. Y para el Instituto Nacional de la Salud. ECO es un proyecto muy especial, no se parece a nada que se hubiera inventado antes. En estos años estamos trabajando en Uruguay, 6 años y medio ya. La pantalla que me está dando el internet para... ¿Podrían silenciar a los demás participantes, por favor? Muchas gracias. Solamente nos ha dado satisfacción, es un proyecto altruista que nace en la cabeza, pero se propaga por el corazón, y que estamos muy felices de haber colaborado en el entrenamiento, en el cual nosotros también aprendemos mucho de ustedes, y doy por seguro que esto es solo el comienzo de éxitos sucesivos, en los cuales ojalá ECO Uruguay, como Superhub para América Latina, esté siempre presente acompañándolos y aprendiendo mutuamente, porque de eso se trata ECO, de difundir los conocimientos y de ayudar a las personas enfermas allí donde se encuentran. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias, doctor Cohen, por este panorama que es la esencia del proyecto ECO. Tiene ahora la palabra la directora del Instituto Nacional de Salud, doctora Xochitl Sandoval, para la inauguración de esta primera teleclínica a través del proyecto ECO El Salvador. Adelante, doctor. Sean todos buenos días. Al doctor Henry Cohen se le saluda con especial agradecimiento y cariño por ser referente del proyecto ECO y habernos entusiasmado tanto desde el inicio. A Elisa de forma muy especial también, quien nos ha acompañado a los cursos de entrenamiento, a ambos, muchas gracias. Saludo al jefe del Departamento de Gobernanza y Gestión de Conocimiento, el compañero de trabajo de todos los días, el doctor Carlos Hernández Ávila, a nuestros especialistas que van a impulsar esta primera teleclínica de infectología pediátrica, al doctor Barahona, a la doctora Lourdes Dueñas y muy cariñosamente al doctor Pleites, exdirector de este instituto. Esta mañana nos reúne el inicio de la primera teleclínica de infectología pediátrica, con un tema que es vigente y es sumamente importante, como lo es COVID-19 en El Salvador. A través del Instituto Nacional se va a replicar a partir de este día el proyecto de extensión en la comunidad para obtener resultados en la atención médica. A partir de este momento también se va a poder desarrollar la capacidad para brindar mejores prácticas de atención a la población en este sector de la población tan vulnerable como lo son los niños. Como es de nuestro conocimiento, el proyecto funciona mediante videoconferencias, mediante la web, bajo esta plataforma EcoZoom y cualquier otra herramienta que cumpla con los estándares de videoteleconferencias. En esta dinámica tan moderna se presentarán casos médicos con la asesoría de especialistas como los que hoy tenemos aquí, muy entusiasmados, tradicionalmente dedicados a la atención clínica de nuestros niños desde el Hospital de Especialidad en el área, aquí en El Salvador, el Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum. Esto va a contribuir al desarrollo profesional y a la solución de problemas de la práctica médica diaria y se dará intercambio de conocimientos, pero más que todo transferencia de conocimientos hasta ese nivel en donde se necesita. Y esto hace muy diferente la estrategia en relación a todas las que hemos tenido. Porque estos casos clínicos de alta complejidad que en algún momento están en el primer nivel y no pueden acceder al hospital de especialidad,
van a poder encontrar soluciones inmediatas a sus problemas con la asesoría más calificada. En las próximas semanas también esperamos coordinar el inicio de otros programas que apoyan el conocimiento colaborativo entre los niveles locales de atención con el propósito de aumentar la calidad y el acceso a la asesoría médica especializada. Nos complace esta mañana ver en marcha este sueño para compartir conocimiento, experiencia, nuevas y mejores prácticas e información especializada en todo el sistema de salud. Les invito a todos los asistentes a aprovechar de la mejor manera esta experiencia y este recurso. Pues de esta forma damos por inaugurada la primera actividad Hub Eco INS El Salvador con el programa de infectología pediátrica, la primera de una serie de actividades formativas y consultivas dirigidas a todos los niveles de atención del MinSal con punto de referencia aquí en el Instituto Nacional de Salud. Próximamente estaremos anunciando otras teleclínicas relacionadas con otros grupos vulnerables como son las mujeres embarazadas. Doy por inaugurada la actividad y saludo muy cariñosamente a todo el panel que me acompaña y a todos los asistentes. Tengan buen día y éxito en esta teleclínica. Muchas gracias, doctora Sandoval. Con estas palabras de nuestra directora del Instituto Nacional de Salud, queda inaugurada esta primera teleclínica. Dejamos con ustedes al moderador de la teleclínica, el doctor Carlos Hernández Ávila. Muchas gracias. Es emocionante el poder lanzar este día nuestra primer teleclínica, que es, como el tema lo han escuchado, es de infectología pediátrica, y qué mejor hospital o centro de referencia para iniciarla que el grupo de infectólogos del Hospital de Niños Benjamín Blum. Las teleclínicas tienen una dinámica para desarrollarse y vamos a irla manteniendo en este espacio. Les voy a solicitar que durante el desarrollo de la teleclínica mantengan apagados sus micrófonos, y para poder permitir la participación existen algunos iconos donde pueden ustedes solicitar la participación. La teleclínica va a estar organizada de la siguiente forma. Vamos a tener unas palabras de la doctora Lourdes de Dueñas. Tendremos luego una presentación corta por parte del doctor Pleites, luego un caso clínico, luego pasaremos a un bloque de preguntas clarificadoras donde se va a abrir el espacio para que las personas que están conectadas puedan hacer más preguntas respecto al caso clínico, y posteriormente tendríamos un resumen del caso clínico que también va a ser enviada a sus correos electrónicos, y por eso se les está solicitando que puedan poner en el chat sus datos para poder mantener la comunicación con ustedes. Las teleclínicas están programadas para ser optimizadas en el tiempo. Estamos planteando un lapso de tiempo de 1 hora para desarrollar esta actividad, y se darán cuenta, como nosotros tuvimos la experiencia en nuestro entrenamiento, que el tiempo pasa volando aquí en este tipo de actividades. Así que cedo la palabra a la doctora Lourdes de Dueñas para que pueda presentar quienes nos acompañan y luego se pueda pasar a la presentación. Hola, buenos días. Para nosotros del Departamento de Infectología del Hospital Blum, es un enorme placer estar con ustedes esta mañana. Este día pues nos acompañan el doctor Ernesto Pleites, infectólogo pediatra, maestro de muchos de nosotros, muy querido y conocido por muchos de ustedes. Él será quien presente la dinámica de ahora. Va a ser un poco diferente probablemente a las que tengamos después, puesto que es la primera teleclínica que vamos a tener. Entonces dispusimos que el tema de ahora sea pues un tema actual como es COVID en pediatría, y lo hemos dividido en 2 formas. Vamos a dar una reseña de la temática del COVID en pediatría, enfocándonos en los aspectos clínicos, epidemiológicos, diagnósticos y de tratamiento basados en el quehacer de la pediatría,
que lo va a impartir el doctor Ernesto Benjamín Pleites, y luego vamos a presentar un caso clínico que dé pie a la discusión de lo que ustedes pudieron entender en la charla que el doctor Pleites da, que lo va a presentar el doctor Guillermo Barahona, que es un pediatra infectólogo también que está con nosotros en el departamento de infectología. El objetivo es como para que vayamos entrenándonos de cómo pudiesen ser las discusiones de caso que ustedes pudieran presentar más adelante en las diferentes teleclínicas. El objetivo de las siguientes teleclínicas será dar respuesta a las necesidades que ustedes tengan localmente. Entonces, la disposición nuestra va a ser realmente dar respuestas a lo que ustedes necesiten, lo que ustedes quieran discutir con nosotros, sea interconsultas, casos clínicos, temas de difícil diagnóstico o abordaje terapéutico que ustedes necesiten resolver. Ustedes esos temas nos los tienen que hacer llegar por los canales que ya el doctor Hernández les va a hacer llegar para poder agendar las teleclínicas que ustedes quieran abordar con nosotros, para poder resolver todas sus dudas y poder realmente resolver todos los problemas que localmente ustedes tengan y que nosotros realmente podamos serles útiles a ustedes para la atención y las mejores prácticas clínicas para los pacientes, y que realmente los beneficiados en el fin último de estas teleclínicas sea el paciente, que es lo que nosotros pretendemos mejorar, la calidad de atención, y que el paciente se le resuelva el problema lo más pronto y lo más ágil posible. Entonces, esa sería como la temática o como nosotros visualizamos que se vayan dando estas teleclínicas. Y es así como ahora vamos a desarrollar esta teleclínica, habiendo en el tercer lugar una discusión de preguntas y respuestas que ustedes van a hacérnoslas llegar por preguntas en el chat o preguntas abiertas en el micrófono, y que nosotros vamos a tratar de solventarles de la mejor manera posible. No sé, doctor Hernández, si quiere agregar algo más. De acuerdo, sí. Lo único, por la cantidad de personas que estamos conectados, en las teleclínicas se plantea la presentación de los participantes, así que les pedimos que se puedan presentar por el chat, porque si no, no vamos a poder alcanzar el tiempo que hemos programado. Solamente poner de dónde se conectan y el correo electrónico de contacto para que el doctor José Oliva, que está dando seguimiento a esta actividad, pueda ir tomando nota. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes. Ya nos presentaron. Espero que esta plática que vamos a dar no se adapta a la teleconferencia, probablemente. Es lo que nosotros hacemos. Esperamos, como dijo Paul, que nosotros aprendamos también de los procesos de formación en teleclínica, los tiempos y todas las cuestiones. Esperemos ajustarlo al tiempo que nos dieron. Y bueno, para comenzar, es nuestro hospital Benjamín Bloom, después terminó en 1986, un terremoto, terminó con él, solo quedaron las torres, y ahí es donde nosotros tuvimos la formación y donde nosotros, bueno, hemos continuado por toda la vida. Algunos de los aspectos importantes, no pasa la diapositiva, Carlos. Ahí está. Algunos de los aspectos importantes que nos pidieron hoy por su importancia hablar de COVID pediatra. Realmente, COVID no es una plática de infectólogos, es una plática que tiene que estar dirigida a un equipo multidisciplinario, y esperamos cumplir con los aspectos que los que nos pidieron la plática sean los más importantes. En general, el contenido de la plática se va a basar en una pincelada de aspectos principales, porque este tema es de pasar platicando todo el día, pero vamos a ver un poco de la historia, los equipos de protección personal, que es lo que nosotros queremos referirnos, que son los coronavirus, el COVID-19, el cuadro clínico en niños y su diferencia con el adulto, ¿verdad? Cómo se maneja el triaje, la clasificación de los pacientes por necesidades de atención, cuáles son los factores de riesgo que van a poner en mayor peligro de muerte a los niños, una pincelada al tratamiento y al diagnóstico por el laboratorio, y para qué sirve cada uno de ellos.
En ese sentido, todos conocemos que el primer caso se reportó al 31 de diciembre de 2019 en China, principalmente en la ciudad de Wuhan y en la península de Hubei. Estos aspectos son de remembranza nada más. Un nuevo coronavirus fue descrito entre el 7 y el 12 de enero de 2020 y se identificaron sus partes genéticas. El 27 de enero del 2020, la primera transmisión de humano a humano fuera de China se dio en Vietnam y la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero del 2020. Más tarde, la Organización Mundial de la Salud anunció que el nombre oficial de esta enfermedad iba a ser SARS-CoV-2, como veremos más tarde cómo se originó este nombre. El 27 de febrero se da una nueva definición de caso por la Organización Mundial de la Salud y la OMS el 11 de marzo lo declara como una pandemia. En El Salvador, el primer caso de COVID-19 fue diagnosticado el 19 de marzo del 2020 y hasta el día de ayer había 55.195 casos confirmados. Estos aspectos son los aspectos relevantes de esta enfermedad. En cuanto a los equipos de protección personal, porque esta enfermedad ha generado pánico entre los grupos de colegas que atendemos pacientes, quiero decirle que las personas que hacen el triaje, los que manejan pacientes en la hospitalización y los que manejan muestras de laboratorio clínico deben de practicar todos higiene de manos. Pero además, ellos deben de utilizar una mascarilla N95, gorro, lentes, un gabachón y guantes. Esto va a hacer que las personas estén adecuadamente protegidas. Y en la diapositiva les dejamos algunas de las cuestiones que son importantes para otros trabajadores de la salud. Los trabajadores administrativos prácticamente solo necesitan lavarse las manos y una mascarilla quirúrgica. En general, los que transportan pacientes dentro del hospital deben de tener la protección necesaria y el resto del personal de los hospitales o de las unidades de atención primaria de salud solo necesitan una mascarilla quirúrgica y lavada de manos. Los coronavirus, bueno, son conocidos desde la década de los 60. En general, no habían tenido una importancia epidemiológica porque producían enfermedades menores. Pero fue a partir del 2002, cuando apareció el SARS coronavirus, que dio el síndrome de insuficiencia respiratoria severa, que ellos tomaron importancia. Entonces, ellos tenían una capacidad de transmisibilidad un poco bajo un RO que andaba de entre 2 a 3 personas. Más tarde apareció el síndrome respiratorio del Oriente Medio, el MERS, que su intermediario aparentemente fue el camello del dromedario, que tenían una RO aparentemente de 0,3 a 1, o sea que tenían una baja transmisibilidad y fueron controlados rápidamente. Pero el SARS coronavirus, que viene de su nombre, viene de coronavirus, como está ahí, y la D de disease fue el año 2019. Este es uno de los virus que tiene una transmisibilidad muy importante y su RO anda aproximadamente de 2.5 por 3.8, o sea, de 2 a 4 personas se infectan por un caso índice. En general, se habla de quién es el responsable de la atención. Les traigo aquí cómo es que se distribuye la actividad de las personas que trabajamos en los equipos de atención. En general, el triaje lo maneja un médico general y esa es la atención primaria de salud, el cual debe estar protegido como vimos en la diapositiva anterior. El área de urgencia en pediatría debe ser manejado por un pediatra adecuadamente entrenado en esta enfermedad y que es el que coordina la atención a ese nivel. Las enfermeras y la jefe de enfermera o la enfermera pediátrica es aquella que va a liderar y va a dirigir cómo se debe de dar la atención de acuerdo a los protocolos existentes en cada país. Luego de eso tenemos un equipo interdisciplinario. Generalmente está compuesto por el infectólogo, que este solo aduce cuando hay necesidad de antivirales o de antibióticos que se han contagiado. Los neumólogos que miran todo el problema de la función respiratoria, principalmente en adultos. Los hematólogos que tienen que ver con todo el problema de hipocoagulabilidad. Y hay otros interconsultantes como los gastroenterólogos, los oncólogos, los nefrólogos, que dan seguimiento a todos aquellos problemas de base que tiene el paciente. Entonces, esta es una enfermedad cuyo cuadro clínico se caracteriza por un periodo de incubación que va de 3 a 7 días, de 12 a 14 en promedio. Anecdóticamente se han documentado casos que pueden ser hasta 24 días.
y uno debe sospechar un caso clínico cuando el paciente tiene sintomatología respiratoria, sintomatología digestiva y fatiga. En general, las pruebas de laboratorio clínico deben de orientar a este examen para el diagnóstico diferencial. Los leucocitos usualmente están normales o puede haber leucopenia con linfopenia absoluta, la proteína C y la calcitonina u otros reactantes de la fase aguda están elevados y las imágenes de tórax que siempre buscamos, bueno, son inespecíficas y muchas veces, como veremos más adelante, bueno, son normales al inicio de la enfermedad. Esta enfermedad te cursa asintomática hasta en un 20% de los enfermos. En esta diapositiva lo que quiero recalcar es que cuando se hizo la primera definición de caso, los niños no respondían a la sintomatología que presentaba el adulto. Era menos frecuente, principalmente la fiebre, y la tos no se presentaban con la misma frecuencia que tenía el adulto. De ahí que muchos de los niños no se detectaron al inicio de la pandemia. Generalmente estos van a presentar síntomas catarrales como es el dolor de garganta, viajes, dificultad para respirar, náuseas y vómitos. Otros aspectos, como son la anosmia o la pérdida del gusto, no son tan frecuentes en niños menores de 5 años y solo los van a expresar, ¿no es cierto?, aquellos niños mayores. Las imágenes que son importantes para dar seguimiento a los pacientes, en general la radiografía de tórax o de pecho es normal hasta en el 40% de los casos y las lesiones propias de la COVID, entonces como son las opacidades a nivel periférico o las lesiones despulidas como videomeriladas se ven con poca frecuencia. Las tomografías axial computarizada de tórax es el método de imagen más importante para el diagnóstico y nosotros les presentaremos algunas de las que hemos visto en nuestro hospital. Estos son algunos niños en los cuales hemos visto la sintomatología clínica que se presenta como gira y este exantema que puede ser morbilliforme, que al inicio dice como que es un salpullido y más tarde va a presentar lesiones maculopapulares, pero el exantema en COVID-19 puede ser de muchas expresiones clínicas. Este es otro paciente que tuvimos en el hospital que presentó un exantema ampolloso y que posteriormente tenía pruebas de COVID positivo. Estas son personas que han presentado estos exantemas de tipo hemorrágico. Hay además lesiones inflamatorias a nivel de los dedos. Estos son tipos de exantemas maculopapulares que están generalizados. Pueden iniciar en cara, tronco, en manos y algunas veces. Y como ustedes pueden ver, aquí también nosotros podemos encontrar algunos exantemas necróticos que son poco frecuentes, pero se ven en pediatría. Este es un paciente que tuvimos en el hospital que da, bueno, estas lesiones de piel y principalmente en los segmentos, ¿verdad?, que es poco frecuente, pero lo hemos visto con alguna frecuencia, 2 o 3 casos en pediatría. Estos abayones o las lesiones sacrales pues los van o son característicos en este momento epidemiológico del COVID-19. En general, conociendo algunos de los síntomas generales, lo importante para las personas que hacen el triaje es tener una definición operativa de caso para ver qué pacientes van a cumplir la definición y si estos van a ser manejados ambulatoriamente o van a ser necesario hospitalizar. La CDC define que una persona que presente uno de los 3 síntomas principales o criterios mayores, como es la tos, la fiebre, la irritabilidad y la diarrea, más 2 menores, como son la hidrofagia, la rinorrea, la conjuntivitis y la piajas, en pediatría son suficientes para nosotros detectar un caso sospechoso de la enfermedad. La anosmia y la vigencia no son frecuentes principalmente en los niños menores de 5 años, pero sí la pueden referir los adolescentes. La Organización Mundial de la Salud al inicio de la epidemia definió como todo paciente en general que tuviera un cuadro agudo de fiebre y tos. Pero como les expuse anteriormente, muchos de los pacientes pediátricos no presentaban fiebre. De ahí que se estipuló una nueva definición de caso en la cual referíamos que 3 o más de los signos y síntomas siguientes pueden producir entonces la sospecha en el médico que hace el triaje. Fiebre, cefalea, viaja o hidrofagia. Pero tiene que tener implícito el nexo epidemiológico, es decir, que en el grupo familiar o en la comunidad hayan casos ya diagnosticados por PCR de COVID-19.
Además, muchos de los que trabajamos en los hospitales, nosotros somos en un grupo de riesgo que si presentamos sintomatología como lo que se ha descrito ahí, tenemos un nexo epidemiológico porque llegamos a un lugar de concentración y eso hace que cualquier trabajador de la salud se tenga la sospecha de la enfermedad. Entonces, desde ese punto de vista, cuando uno ha hecho una sospecha de caso, debe hacerse una clasificación que ya debe hacer el compañero que trabaja en el nivel primario de atención, porque es allí donde consultan primariamente los pacientes y no los hospitales. Si los pacientes, bueno, tienen una sospecha clínica de caso y no tienen un problema respiratorio, ellos van a poder ser manejados en la comunidad, o sea, en su domicilio. Y dándole las explicaciones pertinentes de cuáles son los signos de alarma de la enfermedad, cuándo tienen que consultar al hospital, como lo veremos más adelante. Otros pacientes tienen un problema moderado, en el cual nosotros podemos mirar que los pacientes tienen factores de riesgo importantes. Entonces los médicos de cabecera deben de evaluar con las visitas domiciliarias al paciente para mirar qué decisiones se van a tomar en el camino. Y aquellos que tengan una insuficiencia respiratoria marcada, bueno, tienen que ser referidos a los hospitales para atención en las unidades de cuidados intensivos. Muchas veces nosotros pedimos muchas pruebas de laboratorio y pruebas de imágenes para manejar a estos pacientes. Estas usualmente no son necesarias, pero cuando los hospitales periféricos y todos tienen ustedes al menos una ultrasonografía, ustedes pueden también dirigir la canalización del paciente tomando ultrasonografías pulmonares y ustedes pueden ver aquellos que no tienen un patrón de saturación, tienen un patrón más, como lo vemos más adelante, están la de saturación del patrón B y la C. Cada una de ellas ustedes la pueden utilizar para el manejo ambulatorio. Este es como se mira la radiografía pulmonar, ¿no es cierto? Esto es un pulmón normal, está completamente negro. Y cuando comienza a ver el intersticial empiezan a aparecer todas estas líneas. Esta es la línea B, que es lo que va a dirigir si el paciente tiene hipoxemia o no tiene hipoxemia para poder ser manejado en el hogar o con tratamiento de oxígeno no invasivo o tratamientos de cuidados intensivos. Estas son algunas de las ultrasonografías que nosotros les traemos para esta presentación, en la cual ustedes pueden ver cuando los ecocardiogramas principalmente son normales, entonces que no hay mucha necesidad, bueno, de estar citando a los pacientes, sino que se mandan a su casa un confinamiento domiciliar por 14 días, bueno, y estar llamando desde la atención primaria de salud cómo están evolucionando estos pacientes. Aquellos que tienen una lesión leve o moderada y que no tienen hipoxemia también pueden ser manejados en el hogar, y aquellos con hipoxemia o factores de riesgo deben de hospitalizar. Y todos aquellos pacientes que tienen choque o tienen un sepsis o otra cuestión, entonces deben de ser hospitalizados en los terceros niveles de atención. Entonces es importante clasificar la gravedad. La infección asintomática se define como todo aquel paciente que tiene un PCR positivo, pero que tiene unas radiografías normales y se maneja en su casa por un aislamiento aproximadamente por 10 días. La infección de tracto respiratorio agudo usualmente dura de 3 a 5 días y está caracterizado por lo que conocemos de los síntomas catarrales de un paciente. En general, la imagen muestra estar sin neumonía y estos pacientes se manejan ambulatoriamente. Los pacientes que están moderadamente graves tienen una neumonía leve, pero no tienen hipoxemia, son aquellos que describen la definición de caso de neumonía y nosotros lo podemos manejar ya sea hospitalizándolo o dándoles oxígeno en el hogar. Muchas veces los países han visto la necesidad de estar manejando pacientes en el hogar porque los hospitales siguen colapsando. La neumonía grave es aquella que se define, bueno, por las definiciones que ya conocemos, que son una frecuencia respiratoria aumentada para el grupo de edad, cuando la saturación de oxígeno es menor del 92%, hay alteraciones del estado de conciencia, estos pacientes deben de ser hospitalizados. Y todos aquellos pacientes críticos que tienen insuficiencia respiratoria, que requieren ventilación mecánica o están en choque, deben de ser manejados en las unidades de cuidados intensivos. Bueno, ¿y cómo hacer entonces para detectar tempranamente que un niño está evolucionando a la forma crítica de la enfermedad?
En general, cuando la fiebre elevada dura más de 5 días, entonces nosotros debemos de estar sospechando que este paciente no está yendo bien. Los trastornos de la conciencia, como son el letargo y la irritabilidad, cuando esto se presenta, bueno, estos pacientes deben de ser manejados estrechamente por la consulta al hospital. Algunos factores de riesgo, como los niños que son menores de 3 meses, y todos aquellos que tienen enfermedades coadyuvantes, deben de ser evaluados más estrechamente. Las imágenes, ustedes van a ver los infiltrados alveolares que miramos con mucha frecuencia en la radiografía, como otros virus los pueden producir, una acidosis metabólica inexplicable, la elevación de las enzimas, ya sea cardíacas, hepáticas o de otro origen, entonces nos va a orientar. Pero principalmente un hemograma, generalmente ahí vamos a encontrar leucopenia con linfopenia, esto es lo más importante, y la saturación. Los saturómetros son baratos y pueden estar disponibles en todos los lugares de atención primaria de salud y nos va a servir acompañados por la clínica para garantizar que un paciente debe ser o no trasladado a un nivel de atención más complejo. Entonces, estas son las preguntas importantes que deben de tener. ¿Cuándo consultar al hospital? Todos aquellos pacientes que tengan dificultad respiratoria, dolor de tórax, presencia de quejido, cianosis perioral o distal, confusión, una debilidad extrema, y aquellos niños que tienen el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico que fue descrito en el último semestre del año pasado. Deben de llamar al hospital para que esté listo a recibir a este paciente y otras personas no sean expuestas. Estos son los criterios de hospitalización, no me referiré muchos a ellos, son los que conocen los médicos desde su formación en el pregrado, la dificultad respiratoria, la hipoxemia, los episodios de apnea, que se miran en otras enfermedades graves y principalmente que hay que estar vigilando la neumonía. Las imágenes no son tan importantes y ustedes van a encontrar opacificaciones múltiples bilaterales. Las anomalías observadas en el TAC son principalmente aquellas lesiones en vidrio merilado y aquellas conciliaciones como bolas de algodón, que son muy importantes que ustedes las recuerden y las reconozcan. Estas son las radiografías usuales de los prestólogos de pacientes que ella ha tenido por ahí. Pueden ver los infiltrados intersticiales que usualmente estos pacientes presentan, o lesiones neumónicas como las que pueden ver en esta radiografía. Este es un niño de 1 año. Y además nosotros podemos ver algunas lesiones ya en las radiografías, la tomografía, en la cual podemos encontrar estas lesiones. Y ustedes pueden ver a este nivel que lo están orientando por la sintomatología clínica o pacientes graves que pueden tener estos tipos de lesiones, ¿verdad? En general, son los lóbulos superiores los más afectados, pero pueden estar localizados en otros lugares. Los factores de riesgo de mortalidad, hay muchos. Aquí hay una diapositiva, pero pueden haber 3 factores de riesgo. Principalmente están la fibrosis quística, las displasias broncopulmonares, principalmente porque los niños prematuros pasan mucho tiempo, bueno, en los cuidados intensivos neonatales, y ahí tienen todo este tipo de lesiones, la bronquiolitis, y hay otras enfermedades que ustedes pueden ir viendo. Los factores de riesgo es importante tenerlos en cuenta, porque esto va a decidir qué pacientes vamos a tener que mandar al hospital y cuáles no. El tener asma multiplica por 1.5, bueno, las condiciones o factores de riesgo para morir. Cuando un paciente tiene hipertensión, diabetes o obesidad, entonces estos pacientes pues, multiplican por 3 las necesidades que van a tener de atención. Los pacientes con enfermedad renal crónica por 4, y cuando se combinan, estas pueden ser hasta 4 o por 5, como ustedes ven en esa transparencia. Las complicaciones más importantes y que quieren atención inmediata son el choque séptico, la encefalopatía tóxica, el síndrome de disfunción multiorgánica, los estados epilépticos secundarios a meningitis o encefalítica y el síndrome inflamatorio multisistémico. Esta es la definición de caso, ya vamos a ir llegando al final del síndrome inflamatorio multisistémico. Esto se caracteriza porque no es igual al Kawasaki, sino que afectaba a niños mayores de 6 años, usualmente menores de 21. Entonces, estos pacientes van a presentar fiebre persistente que supera los 5 o 7 días. Principalmente aparece en la segunda semana de la enfermedad y se va a caracterizar porque las pruebas de inflamación van a estar muy aumentadas. Hay afectación múltiple de órganos
y deben de cumplir, además de esos requisitos que están ahí, ausencia de otra enfermedad que explique el problema que tiene el paciente, más pruebas positivas actuales para SARS-CoV-2, como puede ser una prueba de PCR o puede ser prueba de IgG, IgM, prueba serológica. Estos son los síntomas que hemos visto en general. El 50% va a desarrollar anticuerpos y un 15% a un 40% va a tener una PCR positiva, a linfopenia, está alterada la ferritina, el dímero D, la proteína C reactiva. Entonces, el tratamiento nos vamos a referir principalmente a aquellos pacientes que son asintomáticos o tienen una enfermedad leve o moderada, la cual ustedes deben de hacer hincapié en que hay que restringir las visitas a los enfermos lo más que se pueda. Hay que evitar las nebulizaciones en espacio fijo porque eso va a expandir los aerosoles y que contienen el virus. Si fuera necesario, recomienda administración broncodilatadores. Se recomienda el uso de catéteres nasales para administrar oxígeno. Hay que valorar y explicarles oportunamente cuando los médicos están haciendo telemedicina con los enfermos, si presentan los signos de enfermedad grave para que puedan ser trasladados a la unidad de cuidados intensivos. En personas con diabetes hay que valorar, bueno, el criterio clínico del especialista que lo maneja para ver si el paciente está deteriorándose o no. Hay que considerar la profilaxis protrombótica, manejo conservador de los líquidos. Si sospechas sobre infección, hay que revisar cuáles son factores de sensibilidad en el país, región o lugar donde se vive. Y generalmente se aconseja dar amoxicilina más clavulanato. En caso de sospecha de estafilococo multiresistente, debe utilizar vancomicina o línea sólida. Entonces es importante que dentro de la infección asintomática, el alcalinamiento, la alimentación debe ser normal, hay que mantener hidratado al paciente, el uso obligado de cubrebocas, lavarse la mano, entre otros. Estos aspectos son importantes. Y para finalizar, quiero platicarles un poco sobre, bueno, las pruebas diagnósticas. En mi condición de infectado, yo no necesito ninguna prueba de laboratorio para manejar pacientes con sospecha. Si cumple la definición de caso, tenga o no tenga prueba, yo lo tengo que confinar 14 días en su casa, mientras yo detecto un caso índice, o si ya está detectado el caso índice, porque no vale la pena estar repitiendo pruebas de PCR cuando alguien en la familia ya fue confirmado. Y si entre el periodo de 14 días el paciente, bueno, desarrolla la enfermedad. Vean ustedes que generalmente la PCR por hisopado nasal es positiva los primeros 7 días de la enfermedad. Luego de eso se siguen detectando partículas todavía del virus, puede seguir siendo la prueba positiva, pero los enfermos empiezan a dividir su estado de contagiosidad. En el esputo nosotros podemos hallar positivo hasta 3 semanas la prueba de PCR. ¿Qué pasa en ese recuadro azul que yo les tengo marcado aquí? Porque muchas veces hemos tenido problemas de que los consultan con los infeccionistas, es un periodo gris. Las pruebas serológicas no sirven para tratar pacientes, sirven solo a los epidemiólogos para saber si las comunidades ha circulado o no ha circulado el virus de COVID. De ahí que no hay que estar mandándole pruebas de IgG, IgM, porque hasta el presente no se saben interpretar. Muchas veces están presentes e inician los dos, y aquí pueden haber pruebas positivas, y ya no es el virus vivo, sino que es un virus que son fracciones, que es lo que detecta la prueba que tenemos en boga en este momento. Eso es lo que yo les traía para esta primera teleclínica. Espero que se haya ajustado a lo que nosotros hacemos en el hospital y esperamos, como dije, aprender. Las preguntas creo que las vamos a ver más tarde después de que Guillermo presente el caso clínico. No sé, Carlos, ¿tú qué piensas? Muy bien, gracias doctor. Vamos en este momento con la presentación del caso clínico. Bueno, a continuación, el doctor Guillermo Barahona presentará el caso clínico para esta teleclínica, y el objetivo es que al finalizar la presentación del caso, él va a ir haciéndoles también a la audiencia algunas preguntas. El que quiera participar respondiéndolas lo puede hacer, y al final pues que podamos conversar, y si alguno tiene preguntas que nos quiera hacer, pues las puede hacer también y nosotros tratar de responderse.
Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Vamos a tratar de conjuntar un poco lo que hemos platicado. No sé si la pantalla que estamos viendo acá se ve. Ajá, me impide un poco leer la diapositiva. No sé si se puede pasar hacia abajo, en la barrita donde están las cámaras. Y si no, pues ni modo, vamos así. Bueno, ojalá que. Gracias, muy amable, gracias. El caso del coronavirus, gracias a Dios que la afectación no ha sido tan grande en pediatría como lo ha sido en adultos, porque creo que esto hubiera sido más catastrófico que ver tanto niño enfermo, y pues lo habríamos reflejado en el Hospital Bloom, en el contagio de los colegas, etcétera. Este es un caso real que nos llegó al hospital y por eso se los queremos platicar. La gama de síntomas es bien florida, lo van a ver ahorita. Este es un masculino de 10 meses de edad, originario de San Salvador, su domicilio es urbano y consultó por la fiebre. La historia de evolución de la presente enfermedad es 5 días de inicio de fiebre de 39 grados centígrados continua, que no cede a la administración de antipiréticos y que a los 4 días de haber iniciado presenta un exantema morbiliforme, como los que vieron en las diapositivas del Dr. Fleites, que comienza en el tronco, pero que posteriormente se generaliza. Además, presenta edema de manos, hay un tinte subictérico a nivel conjuntival en ambos ojos, y el día de su consulta presenta deposiciones diarreicas en número 6 sin moco ni sangre. Hasta este punto, si este paciente no llega a la emergencia de cualquier consultorio de primero o segundo nivel, ¿cuáles podrían ser los diagnósticos potenciales que podríamos tener? Si alguien quiere contestar por ahí las preguntas que me voy generando, me van diciendo, si no yo voy a ir tratando de hacer un juego de diagnósticos diferenciales para que podamos dialogar. Imagínense, tiene 5 días de fiebre alta, hasta ese punto puede ser cualquier cosa, no necesariamente un coronavirus de forma de inicio, sino que por las características de la fiebre puede ser hasta un dengue por la edad del paciente. Ya cuando es un síntoma más, en el sentido del exantema, nos hace pensar que puede tratarse de otra enfermedad exantemática de la infancia, lo que podría ser un síndrome o febril agudo o un síndrome exantemático también de la infancia. Lo que ya parece raro es ese edema de manos y el tinte subconjuntival que va floreciendo en la medida que va avanzando y la presentación de las evacuaciones diarreicas. Otros diagnósticos que se podrían considerar en este punto, aparte de la evidente diarrea, o será que esto se trata de una hepatitis, y no sé qué otras preguntas ustedes podrían generar para la mamá en este punto de la historia clínica, antes de pasar al examen físico, que les interesaría saber en cuanto a ya sea epidemiología, sintomatología clínica. Tal vez el doctor Hernández nos pueda hacer el favor de leer el chat para que, por si hay alguna pregunta. Muy bien, al momento no hay preguntas. Sí. Usted me detiene, doctor, Sí. Entonces voy a continuar. Entonces. Ok, entonces este paciente, ahí si se le ocurre alguna pregunta me dice, 10 meses, 9.9 kilogramos, talla 77 centímetros, frecuencia cardíaca de 130, frecuencia respiratoria de 32 y como ven todavía tiene fiebre de 38 grados centígrados. Lactante irritable, hiperemia conjuntival unilateral, labios están fisurados y la lengua con un poco de hipertrofia en las glándulas gustativas, queda en el aspecto de una lengua en fresa. Hay anopatías cervicales posteriores bilaterales menores de 1 centímetro y en el tórax se observan movimientos normales y la ocultación de ambos campos pulmonares. Podemos mover un poquito la ventanita, por favor. Dolor abdominal no, dolor abdominal no tenía, y creo que hubiera sido una muy buena pregunta. Si estamos pensando en una hepatitis viral en ese punto, pues es una enfermedad que se caracteriza por dolor en hipocondrio. Ahora, entonces el tórax decíamos que buena ocultación pulmonar, el abdomen globoso, probablemente como cualquier otro lactante. Eso sí que había hepatomegalia, no describen en la historia clínica cuánto era el hepatomegalia. Sabemos que por la edad se podría esperar una hepatomegalia hasta permisible de 2 centímetros. Eso sí que si hay edema en palmas a nivel y también a nivel articular en las muñecas, y hay una descamación en aspecto de guante, y edema también de plantas con una descamación en calcetín en los miembros inferiores.
Se logra observar un eritema en el área del pañal, y aquí hay un dato más sugerente que dice: el interno cree que tiene escarlatina. ¿Qué desearían ustedes preguntar más? ¿O alguna, algo más que les hubiera interesado al examen físico? ¿Qué podemos sumar con lo que venimos hablando? Bueno, estamos pensando en dengue. Un dengue es muy raro que debe tener esta hipertrofia, hipertrofia de glándula gustativa. Su aspecto en fresa no están descritas. Y premia conjuntival, ya sabemos que si nos vamos con las arbovirosis, lo más frecuente que presente conjuntivitis es Zika, pero sí que ya se hubiera caído la fiebre desde el primer día. Hay adeenopatías cervicales posteriores que le pueden dar cualquier enfermedad viral o bacteriana. La otra cosa que llama la atención es ese edema en palmas a nivel articular y también a nivel de pies. Si podríamos jugar con otro diagnóstico diferencial, uno muy importante sería la enfermedad de Kawasaki. Que si ustedes recuerdan, la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad que se caracteriza por más de 5 días de fiebre, más 2 de los siguientes síntomas, que ahí va conjuntivitis, adenopatías cervicales, puede haber descamación, lengua en fresa, queilitis, queilosis, edema de manos y pies. Es un diagnóstico que podría ser. Ahora, vean eso, el interno lo examiné y cree que tiene escarlatina. ¿Será posible que esto sea una escarlatina? ¿Qué desventajas tendríamos si podríamos hablar con este interno? Decirle, bueno, principalmente la edad, ¿verdad? La escarlatina no es una enfermedad que uno lo espere en un paciente lactante menor, sí lo esperamos en un paciente escolar por la edad, por la presencia de las amígdalas mismas. Y la escarlatina sigue en su vía principal de entrada en la respiratoria, pues se ha descrito también su vía de entrada a nivel de piel. Ok, vamos a continuar. Para que aportar un poquito más, vean esto, estos son los estudios o los exámenes de laboratorio del ingreso, y lo vamos a ir comparando con las 48 horas de evolución. A todo esto el paciente seguía febril, la hemoglobina de 10.9, en el examen de control de 11.5, hematócrito similar de 32, las plaquetas casi no se movieron, de 340.000 a 496.000, los glóbulos blancos sí 8.000 en el examen primero, luego a las 48 horas, que ya tenía 7 días de evolución, ya hay leucopenia, neutrófilos de 57% y neutrófilos de 41% en el siguiente examen con granulaciones tóxicas. Si vemos los reactantes de fase aguda, bueno, de todo esto vean, bueno, eosinófilos de 8% comparados con eosinófilos del 6%, la velocidad de eritrosedimentación muy alta, de 40 y 35 en la de control. Transaminasas, tenemos la TGO de 132 inicialmente y 98 la siguiente, y la proteína C reactiva de 9.6 no varió mucho a 12 miligramos. Ahí para equiparar, hay un error de dedo, 9.6 miligramos por decilitro, la otra también es 12 miligramos por decilitro. Cultivo faríngeo negativo y la radiografía de tórax normal. Ahora, con estos exámenes, ¿qué podemos decir y qué diagnósticos podemos ir quitando? Desde un punto de vista estricto, el dengue es una enfermedad que en la fiebre, en su mayor porcentaje, los pacientes caen el tercer día de la fiebre. Excepcionalmente puede durar más de 5 días, entonces en este caso, pues dengue se nos empieza a caer, aparte que en la medida que la fiebre va cediendo, va apareciendo la plaquetopenia también, y aquí no hay plaquetopenia. Una fiebre tifoidea, bueno, en el caso de fiebre tifoidea, hubiéramos encontrado probablemente leucopenia desde el principio y las plaquetas con tendencia a la baja. Que para una hepatitis viral, las transaminasas están muy bajas, ya saben ustedes que esperamos valores arriba de 10 veces lo normal, por lo menos 1000 de transaminasas, que están negativas, y un diagnóstico que interesaría mucho, bueno, al interno de él le podemos decir que el cultivo faríngeo salió negativo, o sea, no es esto es una fiebre escarlatina como él pensaba, pero ¿qué pasará con una enfermedad de Kawasaki que les mencionaba? ¿Será esto un Kawasaki? ¿Será posible todavía? ¿Qué esperaríamos para un Kawasaki en este punto? Ya tenemos séptimo día de evolución, por tanto, ya nosotros esperaríamos ver una trombocitosis reactiva, ya más altas, probablemente arriba de 500.000, o pateando las 700.000 plaquetas. La otra cosa que esperaríamos es una tendencia al alza de los reactantes de fase aguda, lo cual no estamos viendo. La velocidad al contrario disminuyó, en lugar de seguir aumentando, al igual que la proteína C reactiva, que ha variado, pero no ha sido lo suficientemente alta. Y como ven, la radiografía de tórax normal. Este es el paciente. Pueden ver la hepatomegalia del niño, un poquito marcada. Ahí ven la cicatriz umbilical. Probablemente eso lo midió el doctor Pleites. Tendrá por lo menos unos 3 centímetros bajo reborde costal. Eso fue en piso, no fue en la emergencia.
tenía exantema, y el exantema era similar a ese, evidentemente no es del paciente, ¿verdad? Y los ojitos, esa es la mamá del paciente, esa no es del paciente, es la mamá. Tenía ese exantema. La radiografía del niño, como pueden ver, prácticamente negativa. Esto es algo quizás muy importante que ya el doctor Plites nos mencionaba, pero vale la pena también decirlo nuevamente. Ahora, en tiempos de COVID, todas las placas son sugestivas de COVID, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay que interpretarlo a la luz de la clínica, de los síntomas, de los nexos epidemiológicos. En este caso, la radiografía, si ustedes la ven, diríamos, bueno, se ve un poco como que fuera vidrio esmerilado, pero realmente no. La placa está muy poco penetrada, se observan muy poco los tejidos blandos, es una placa normal. Se le realizó ecocardiograma porque evidentemente alguien pensó también que pudiera ser una enfermedad de Kawasaki y como ven ustedes, normal. ¿Qué hubiéramos esperado por una enfermedad de Kawasaki en un paciente entre el 7º al 10º día? Probablemente ya la dilatación de las coronarias, de la capa media, el aumento del Z-score. Entonces, podríamos sacar un montón de preguntas de este caso clínico. Al final, pues como ya sabían ustedes, esto es un caso positivo de COVID. Se tomó la prueba y salió positiva la prueba molecular. Ahora, podríamos hacer un montón de preguntas. Si ustedes quisieran ayudarnos a responder alguna de estas, pues sería conveniente. ¿Cuáles serían unas otras diagnósticos diferenciales que podríamos sacar? ¿Qué definición de caso de los que presentó el doctor Plites aplica para este niño? ¿Qué pruebas indicaríamos? Si estuvo correcto lo que se hizo indicar la prueba molecular, o hubiéramos dejado una más o una distinta serología quizás. O qué prueba de laboratorio definitivamente descarta otras enfermedades y hace que se confirme la prueba de COVID. En cuanto a imágenes, ¿dejarían alguna extra ustedes o nos quedamos tranquilos con la radiografía de tórax? En cuanto a gravedad, ¿cómo se clasifica? ¿Qué criterio de hospitalización tenía este paciente o no tenía criterio de hospitalización? Si hubieran hecho algo distinto en el manejo del paciente y qué medidas preventivas podemos decirle a los padres en casa si hay más hermanos. Y si es necesario disponer de otras pruebas, además de las que ya se tienen. Dejo abierto el micrófono para si hay alguien que quiere opinar o el doctor Hernández nos dice cómo se coordina. Muchas o si gracias. Alguno de los colegas acá que quiere opinar también. Gracias, doctor. Vamos a dar un espacio para 5 preguntas para ampliar el caso. Invitamos a las personas que están conectadas. Vemos de diferentes niveles de atención, nivel de atención primario, vemos hospitales de diferentes niveles resolutivos, así que les invitamos a, dentro de la plataforma, hay un espacio donde ustedes pueden levantar la mano en el chat y solicitar la palabra, así se les va a dar el espacio para que puedan hacer las preguntas. Así que estamos abiertos para las preguntas para ampliar el caso. Adelanto, mientras participa alguno de ellos, pregunta Hugo Ostorga que si existe dolor abdominal y otros factores de riesgo en la casa u otro familiar enfermo, doctor. De familiar enfermo, pues solo lo que vieron en la imagen, solo la mamá tenía ese exantema sin ningún otro síntoma y dolor abdominal no refería al paciente. Muy bien, ¿alguno de los participantes que quiera hacer alguna pregunta para ampliar el caso? Solo... Dice la doctora Lourdes que... Podemos preguntar, doctor Hernández. Tengo Dimos los bastantes nombres nombres. conocidos en el chat. Podemos preguntar. Muy bien. Hagamos una dinámica de preguntar a algún conocido. Escojamos 3 personas ahí y hagamos la pregunta para que participen. Y quizás incentivarlos, doctor, que no tengan pena. Acuérdense que COVID nada está escrito. O sea, nosotros vamos aprendiendo en el camino. Esta patología nos está dando unas sorpresas. Niños que uno cree que no tienen COVID aparecen con COVID. Por ejemplo, esa pacientita que vieron que presentó el doctor de una lesión necrótica en los glúteos, es un caso extremadamente representativo que nosotros tuvimos en el hospital. Entonces, esa evolución tan horrible que ustedes ven es menos de 12 horas, menos de 24, que son unas 20 horas de evolución tenía. Se sobreinfectó con Pseudomonas aeruginosa. Gracias a Dios está viva la paciente, pero se le hizo una reconstrucción por parte de cirugía plástica del hospital, porque prácticamente hubo que hacerle de nuevo el anito, los glúteos, ¿verdad? Entonces, es una enfermedad que creo que cualquiera hubiera dicho, no, esto no es COVID, ¿verdad?
Muy bien. Tenemos una pregunta. José Castro dice fiebre tifoidea y pone signo de interrogación. Eso es una muy buena pregunta. Tifoidea no hemos dejado de tener desde que inició la pandemia, pero es una patología que usualmente uno le esperaría en un paciente más grande. No es usual encontrarla, sí hemos tenido por supuesto casos de fiebre tifoidea en menores de 5 años, pero uno espera que sea el paciente escolar que ya ingiere cosas por su propia cuenta. Ahora, hay quizás diferenciar entre fiebre tifoidea y salmonelosis, que salmonelosis es una enfermedad que a veces se vemos con más frecuencia en menores de edad. En el caso de fiebre tifoidea es una fiebre que dura más de 5 días, que se acompaña de síntomas gastrointestinales, que cumple definición. Ahora, salmonelosis es una autolimitada que se va a los 5 días y se puede adquirir de otra fuente de pacientes. ¿Qué hubiéramos esperado en este caso para un paciente con una fiebre tifoidea? Aparte de la sintomatología clínica, cultivos positivos, hubiéramos esperado las transaminasas probablemente un poco más altas, plaquetopenia o plaquetas con tendencia a la baja, algún cultivo positivo en este caso. Y desde el inicio de la administración del antibiótico, uno espera que la fiebre caiga a partir del 5º al 7º día. Veo que aquí quieren opinar, voy a ceder. No. Bueno, es importante el fiebre tifoidea, claro, dentro del diagnóstico diferencial. Por eso que ustedes hicieron un diagnóstico sindrómico, el síndrome febril agudo exantemático, síndrome febril agudo diarreico. Entonces, luego de eso, ustedes hoy están dilucidando cuáles son las hipótesis y como ocupan fiebre y trastornos gastrointestinales mayores de 5 días de evolución, entonces cabe la definición. Esa sería una hipótesis que yo tendría que descartar en el curso. Dengue, pues sí, porque tiene fiebre, tiene exantema y tiene leucopenia, entonces cubre la definición de caso. El ejercicio consiste en que nosotros debemos de hacer algún diagnóstico diferencial, entonces, cuáles son las definiciones de caso para cada una de las hipótesis. Entonces, para el compañero que preguntó si puede ser fiebre tifoidea, sí, porque cumple la definición de caso, y yo tengo que dirigir, bueno, a tratar de probar si eso no probar, o hay otra hipótesis que yo la tengo que ordenar como prioritaria por el momento epidemiológico, por el contacto con su madre, que, bueno, esté presentando, porque el exantema de la fiebre tifoidea es un exantema morbilliforme, es aquella mancha rosa que nosotros miramos excepcionalmente, y su madre y él tienen cuadros similares. Y no es frecuente la fiebre tifoidea en niños pequeñitos, porque ellos tomaban agua potable del área urbana y nosotros tenemos que investigar esto, pero pues. Sí, y hay que buscarlo, ¿verdad? Hemocultivo en la primera semana y cocultivo ya para la segunda. Muy bien, tenemos levantado la mano por parte de Ángel Duarte. Le solicito que pueda abrir su micrófono, se presenta y hace la pregunta. Adelante. Buenos días, Ángel Duarte del Hospital Bloom. Este caso es un caso muy interesante, pero yo creo que se ha descartado prematuramente el diagnóstico de Kawasaki. Para empezar, no siempre al 5º o 6º día que le efectuaron el ecocardiograma encontramos dilataciones coronarias. Por otro lado, sabemos las múltiples limitaciones que hay en el diagnóstico cardiográfico. No siempre se logran ver aún anomalías estructurales más grandes que un pequeño neurisma que esté surgiendo. Por otro lado, sí vemos que la tendencia de las plaquetas en este paciente era hacia la elevación. Vemos que hay transaminemia, cumple con por lo menos 4 criterios. Yo creo que le salen los 5 criterios, además de la fiebre. Entonces, definición clínica de caso de Kawasaki tiene. En cuanto al momento en que nos encontramos en el 7º día, es un poco difícil escoger si le vamos a tomar una prueba molecular o si le hacemos una prueba de anticuerpos, porque estamos justamente en ese límite, ¿verdad? Quizás si se toma al 5º día, pues claro que habría sido preferible tomarle la prueba molecular. Al 7º día, quizás incluso esté indicado tomarle ambas. Y quisiera preguntar al panel de infectólogos qué opinión les merece con respecto a la charla anterior, la práctica generalizada en todas estas instituciones
de tomar anticuerpos a los pacientes prequirúrgicos. En cuanto al diagnóstico de Kawasaki, doctor Duarte, de hecho fue uno de los diagnósticos diferenciales que nosotros pusimos dentro de nuestras hipótesis diagnósticas en el servicio de infectología. Y se descartó porque al niño al sexto, séptimo día ya se le había quitado la fiebre y ya no continuaba ni con la PCR, ni con la velocidad de eritro alta, ni las plaquetas habían seguido incrementándose. Entonces, ya no seguía con la definición de caso para enfermedad de Kawasaki y tenía un ecocardiograma normal. O sea, durante el transcurso de su evolución, desechamos el diagnóstico. Y al quinto día la PCR para COVID le salió positiva. Entonces nos quedamos con el diagnóstico probable de COVID-19. De hecho, de entrada, COVID-19 no fue un diagnóstico para nosotros de entrada, sino que pensamos en hepatitis viral, enfermedad de Kawasaki. No fue un diagnóstico que nosotros lo pensamos de primera intención. Entonces, por eso nos pareció interesante compartirlo con ustedes, porque de hecho ni siquiera entró a triage como COVID para el área COVID, sino que nos entró al servicio de infecto por otro diagnóstico, ¿verdad? Lo hicimos en el servicio del diagnóstico de COVID. De hecho, Kawasaki era de nuestros principales pensamientos para hacerlo de diagnóstico, porque tenía muchas cosas para Kawasaki. Por eso lo terminamos desechando por la caída de la fiebre y todo eso. Y la otra cosa, para contestar la segunda pregunta del doctor Duarte, pero para abonar a lo que está diciendo la doctora, yo creo que está bien pensar así porque el Kawasaki puede ser inducido por al final por cualquier germen, ¿verdad? Y COVID puede ser uno y ya está descrito también el Kawasaki inducido por COVID. Entonces yo creo que eso es bueno lo que dice el doctor Duarte porque no hay que quitar el dedo del renglón hasta no descartar completamente todas las etiologías, porque este podría haber sido un caso también de COVID por Kawasaki, sería un casazo, ¿verdad? Que también se han documentado en el hospital. Ahora, con la segunda pregunta creo que es importante, doctor Duarte, que lo mencione, porque esas discusiones las hemos tenido a nivel de hospital y todavía las seguimos teniendo, porque la serología no sirve para tomar decisiones de un paciente prequirúrgico, ni siquiera para realizar endoscopía, que fue un problema que se presentó esta mañana en nuestro hospital, porque la serología no permite diferenciar de una enfermedad, de una infección actual, porque eso lo dice infección aguda o reciente. Sobre todo cuando sale una IgM positiva y una IgG positiva, ya por lo que mostró en la gráfica el doctor, ya sabemos que tiene que haber pasado más de 5 días para que el cuerpo pueda montar la respuesta. Ahora, a un paciente que está totalmente asintomático y que le sale una prueba de ese tipo, no es indicación para no realizarse el procedimiento quirúrgico. Aparte que cuando se realiza el procedimiento quirúrgico, ya de por sí nuestra población está acostumbrada o debería estar acostumbrada a tomar todas las medidas necesarias a un potencial contagio, ¿verdad? Pero la serología no es una prueba, no la recomienda CDC, no la recomienda OMS tampoco para tomar decisiones prequirúrgicas. Muy bien, están conectados primer nivel de atención, segundo nivel, hospitales, regionales. Les invitamos a poder compartir alguna pregunta a los especialistas del panel que tenemos presente. Carol Zelaya. Hola. Hola, su pregunta y de dónde se conecta. Me conecto desde mi casa. Estoy en el Hospital Nacional José Molina Martínez. La verdad que el COVID en pediatría ha tenido unas manifestaciones muy atípicas y es un reto el diagnóstico. Pienso que la clave es sospecharlo en todo proceso febril. Nosotros solo tuvimos la oportunidad de confirmar 3 casos en mi hospital. En primer lugar, porque las pruebas no fueron, no sé si mi micrófono está. Sí, las pruebas de los hisopados
no fueron liberadas, al menos en mi hospital, para los niños. Al inicio de la pandemia sí, pero luego los limitaron. Prácticamente las tenemos limitadas al personal de salud y ya no para los pacientes. Y como los cuadros son tan inespecíficos, eso sí nos pone en un reto. Y creemos que muchos de los pacientes que hemos tenido ingresados pudieron haber sido COVID. Se refirieron 2 pacientitos, un niño de 3 meses y otra niña de 8 años con neumonía, pero este cuadro, así como lo manifiestan, para mí es una enfermedad grave y pues era necesario hacer prueba temprana, ¿verdad? Porque en la práctica los padres tampoco tienen el diagnóstico de COVID para ellos. Y la gente a veces no siempre da la historia de síntomas respiratorios. Así es que pienso que debemos de tener siempre en la mente la probabilidad del diagnóstico. Y no sé con respecto a la enoxaparina, en qué momento vamos a iniciarla o sería solo cuando ya tengamos el caso confirmado. Bueno, vamos a tratar de darle respuestas. En primer lugar, América Latina ha sido un país exitoso, bueno, en el manejo de la vigilancia epidemiológica centinela. Los clínicos no necesitamos ninguna prueba, ¿verdad?, de PCR para hacer el diagnóstico clínico y tomar las medidas importantes. Si el paciente cubre la definición de caso, nosotros en ese momento aislamos el grupo familiar y tratamos de comunicarlos con epidemiología para priorizar si a ese conglomerado podemos decirle vamos a tomar una prueba o no. La idea es que nosotros hicimos una clasificación de leve, moderado, grave, asintomático y crítico. Tú debes de clasificar a ese paciente en esa estructura adecuada y generalmente cuando las pruebas virológicas son escasas, debe de tomársele la prueba al sintomático. Las pruebas serológicas sirven para la vigilancia, solo para saber si en un lugar, en un área específica, ha habido o no circulación del virus. No sirve en ningún momento para acompañar al paciente en el manejo. ¿Qué quiero decir con esto? Que de acuerdo a la clasificación de gravedad que tenga el paciente, yo lo confino. Y si en la familia ya hay un diagnosticado, una prueba nueva de virología no me va a aportar nada, porque voy a tomar la misma conducta. Mira, lo voy a aislar por 14 días o 3 días después de que termine su último síntoma, porque hay pacientes que la enfermedad les dura 30 días y yo tengo que esperar hasta 33, porque en ese tiempo él ha generado anticuerpos. Ahora, ¿qué es lo importante? Hay un lineamiento epidemiológico que todos los médicos tenemos acceso y ver si en el área o en la ciudad, en el cantón donde vivimos, ha habido casos clínicos. O sea, no es lo ideal, pero yo puedo utilizar la epidemiología para ubicarme y de acuerdo a la sintomatología del paciente yo tomar la terapéutica sea necesaria. Voy a insistir en esto porque no es necesario tomar pruebas virológicas para manejar los pacientes, porque ustedes lo tienen que manejar ante la sospecha clínica y tienen que tomar las medidas de aislamiento de acuerdo a eso. Eso les va a usted a dividir su riesgo de contaminación y los pacientes tienen que pasar el método aislados en su casa. No sé si eso explica un poco lo que tú preguntaste. Bueno, yo creo que solo para contestar lo de la enoxaparina, tiene que ser un manejo multidisciplinario, no puede ser solo una decisión del pediatra, siempre tienen que pedir interconsulta con hematología para la decisión si es profiláctica o terapéutica la indicación del uso de la enoxaparina, para ver si generalmente se indica cuando es el valor 3 o 4 veces más del valor normal, del rango normal
del dímero D del paciente. O sea que para empezar, para poderla indicar, necesitamos un dímero D y evidencia de hipercoagulabilidad en el paciente. Y siempre debe de ir avalado por un hematólogo. Yo creo que por cuestiones de tiempo vamos a finalizar la teleclínica. Yo creo que ha sido una experiencia bonita. Esperamos que las siguientes sigan siendo buenas y mejores y que podamos tener la participación de todos ustedes y podamos enriquecer cada vez más todas estas teleclínicas. Y si algo nos ha quedado con esta pandemia es que, si bien es cierto, en este tiempo de pandemia, todos los pacientes, independientemente sean o no COVID, nosotros como personal de salud los tenemos que manejar con todas las medidas de protección necesarias. Eso quiere decir nuestra mascarilla, el uso de alcohol gel y nuestros lentes al menos cuando vamos a dar la atención primaria en salud. Eso independientemente del paciente llegue con el diagnóstico que llegue, nosotros nos tenemos que proteger siempre. Y la otra cosa es que a pesar que sospechamos en muchas veces del paciente pediátrico febril COVID, no todo es COVID. Siguen existiendo todas las otras gamas de enfermedades, dengue, fiebre tifoidea, apéndices, etcétera, sepsis. Entonces tampoco podemos descuidar los diagnósticos diferenciales, hacer el ejercicio clínico, el examen físico completo a nuestros pacientes, porque también podemos poner en riesgo la vida del paciente creyendo que todo lo que estamos viendo con fiebre ahora es COVID. Recordemos lo que dijo el doctor Pleites al inicio. Más del 60% de los niños ni siquiera hacen fiebre en COVID. Entonces, recordemos eso para no descuidar las otras patologías que también nuestros pacientes pediátricos están presentando. Con eso me despido y espero vernos pronto en la próxima teleclínica y pues será un gusto volver a compartir con ustedes, con el Departamento de Infectología. El Hospital Bloom siempre tiene las puertas abiertas para poder compartir con ustedes todo lo que nosotros podamos y pues que nos hagan llegar las preguntas, cualquier cosa que ustedes necesiten, estamos a su entera disposición. Gracias al Instituto Nacional de Salud por abrirnos sus puertas y permitirnos compartir esta experiencia junto con ellos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras para resumir la sesión de esta primer teleclínica. Invitamos a todos nuestros asistentes que estén pendientes del sitio web, pues la grabación de esta presentación y además de la presentación va a estar disponible para su descarga y continuamos en la comunicación de la programación de las siguientes teleclínicas que tendrán en un primer momento una periodicidad mensual. Así que les invitamos a seguir en comunicación con nosotros y haciendo crecer este eco de infectología pediátrica. Un gusto, pasen buen día. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Buen día. Perfecto.